Hoy nos vamos a ahorrar una pala de timón, o tal vez quedarnos tirados en medio del mar a merced de los elementos, y en el peor de los casos, como mínimo, nos ahorraremos un remolque hasta el puerto. Hoy vamos a hablar de los ataques de las orcas. ¿Qué? ¿Cómo que ataques? No. Interacciones, por favor, no ataques. Hoy vamos a hablar de las interacciones de las orcas, de cómo actuar, de los daños que se producen y de cómo regresar a puerto con unos arreglos de fortuna, por nuestros propios medios. Ataques, hombre, ataques. Son seres vivos, David. Ahí está, interaccionando todo el día. Los únicos que atacan son los seres vivos, por cierto, que quede ahí como referencia, ¿eh? Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. El tema de las orcas ha sido de las pocas noticias del mundo de la náutica recreativa que ha aparecido en los telediarios en estos últimos años. Se ha convertido además en un tema muy polémico en los foros de navegantes. Defensores de las orcas, detractores de las mismas que piden que se aniquilen a todas y sobre todo muchos temores. Temores sobre las consecuencias más que repetidas de los encontronazos que han tenido pequeñas embarcaciones de recreo con ellas, con los sustos, desilusiones, daños económicos y morales que han producido en los que han tenido la mala suerte de encontrarse con ellas. Y temores también a las soluciones que ha ido poniendo la administración, que básicamente ha sido el limitar la libertad para navegar de nuestros barcos en las zonas conflictivas. Nos dejan en tierra y así no hay problema. Aquí la autoridad es la Dirección General de la Marina Mercante. Claramente. Yo no soy mucho de polemizar. Bueno, de vez en cuando puedo meterme un poco con la Dirección General de la Marina Mercante, pero no pretendo que este vídeo vaya por esos derroteros. Hoy vamos a hablar de los hechos, de los diferentes encuentros que ha tenido la gente con las orcas en estos 2 últimos años, de las teorías sobre el inusual comportamiento que presentan las orcas, concretamente un grupo muy concreto de ellas, de la forma recomendada de actuar en caso de un encuentro con ellas mismas y de las técnicas que realmente funcionan y que casualmente no coinciden para nada con las recomendaciones, sino más bien justo con las prohibiciones. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir, Y sobre todo, vamos a hablar de lo que se nos da medianamente bien a nosotros, que es, una vez enfrentados a un desafortunado encuentro, los inventos arreglos de fortuna que nos permitirán regresar a puerto por nuestros propios medios. Las ideas felices. Vamos a comenzar abordando la mayor de las polémicas. ¿Son ataques o son interacciones? Pues la RAE dice que una interacción es una acción que se ejerce recíprocamente entre 2 o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones y sin embargo define como atacar, acometer, embestir con ánimo de causar daño. La experiencia de la gente que conozco que ha tenido que enfrentarse a estos ataques ha sido esa: ser embestidos por un grupo de orcas con el ánimo de causar daño, en una parte muy concreta del barco, además, la pala de timón. Y por supuesto sin ninguna reciprocidad, es decir, que el barco iba tan tranquilo navegando y ha sido embestido por las orcas. Incluso a vela, que no hacemos ni ruido. Así que, si me lo permitís, yo lo voy a denominar a todo esto ataques. En mayo de 2020 se registraron los primeros ataques. No era la primera vez que las orcas interaccionaban con embarcaciones, pero sí el principio de un cambio en el patrón de comportamiento de estos grupos de orcas con los barcos. Durante ese año hay por lo menos constancia de 49 ataques. Fundamentalmente estos ataques se dirigieron a veleros monocasco, 35 de ellos, de los cuales 25 sufrieron daños en la pala del timón. En el resto de tipo de barco también se produjeron daños en multitud de ocasiones. Entonces son números inventados, ¿no? Qué poco confías en mí. Todo invento. Bueno, todo esto está obtenido de un paper científico muy interesante, al que os dejaremos un enlace en la descripción, por supuesto. Vamos, que está todo muy bien documentado y nosotros nos hemos documentado. Un poquito, tampoco exageremos. El patrón de comportamiento es siempre muy parecido. Las orcas se acercan a las embarcaciones sigilosamente y sin anunciarse por la popa de las mismas. A continuación comienzan a nadar con curiosidad junto a los barcos, soltando grandes bloques de burbujas e iniciando los primeros contactos con el casco del barco. Enseguida comienzan a centrar su atención en la pala del timón, golpeándola, empujándola e incluso mordiendo la misma. Esto provoca bruscos cambios de rumbo en el barco y suele llevar a la detención del mismo ante el riesgo de viradas y trasluchadas involuntarias que puedan provocar aún más daño.
Finalmente, las orcas se ensañan con la pala del timón hasta que de esta queda inutilizada. Pierden interés también o se les espanta, como veremos más adelante. El resultado final puede acabar con daños en la dirección del barco, con la pérdida total de la capacidad de maniobra del mismo o incluso en algunas ocasiones en vías de agua en la propia embarcación. Hay montones de vídeos en internet de estos encuentros e incluso nosotros tenemos nuestras propias imágenes en exclusiva de uno de dichos encuentros. Ya tenemos hasta exclusivas, fíjate tú. En exclusiva. Las teorías sobre el porqué de este comportamiento son muy diversas y van desde las más conspiranoicas sobre ejemplares escapados de las bases de entrenamiento militar en que se usaban cetáceos para proteger instalaciones portuarias. Que vuelven para vengarse de los humanos. Para vengarse, yo creo que hay hasta alguna película de eso. Hasta las más plausibles de que las orcas estén usando estas embarcaciones como sparring para entrenar a los ejemplares más jóvenes en el arte de la caza, ya que estos barcos son presas fáciles para ellas. Pero esto son todo teorías, puesto que no podemos preguntarle a las orcas por qué lo hacen. Y recordemos que es un conjunto de orcas muy limitado en el que se ha llegado a identificar hasta 31 ejemplares concretos, y que encima son los que migran entre el estrecho y las costas de Galicia con los ataques. Por eso no se producen ataques al mismo tiempo en el estrecho y en las costas de Galicia, porque es la misma familia de orcas. En cualquier caso, cuando está uno a bordo de un barco rodeado de orcas acechando y golpeándole, las motivaciones son lo que menos importa. Lo que te importa en ese momento es saber qué hacen. Así que vamos a ello. Las recomendaciones oficiales están muy claras. Detener el barco, apagar el piloto automático y soltar la rueda o caña para que no nos podamos hacer daño. Alejarse de los bordes de la embarcación y evitar tocar, golpear, gritar o arrojar cualquier cosa a las orcas. Si es posible, grabarlas para ayudar a su investigación e identificación y finalmente esperar a que se aburran y se vayan, comprobar si seguimos teniendo capacidad de maniobra y en caso contrario, pedir remolque. Básicamente se puede resumir en que las indicaciones oficiales son: no hagas nada, escóndete y cuando se hayan aburrido, pues pides ayuda. Esas son las recomendaciones oficiales. Me has recordado ese episodio de, me parece que era South Park, erupción del volcán. ¿Qué hay que hacer? ¡Agáchense y cúbranse! ¡Agáchese y cúbrase! Y evidentemente todo esto tiene sentido porque básicamente el Real Decreto 1727/2007 de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos, impide casi cualquier otra medida que pueda molestarlos de alguna manera. Pero estas medidas, según los propios autores de las medidas, tienen una efectividad más o menos del 50%. El 50% de los que siguen estas medidas no tienen daños graves, pero no sé qué os parece a vosotros. Para mí, el 50% de probabilidad de que me destrocen el barco unas orcas me parece jugársela demasiado. En cuanto a los métodos que realmente funcionan, pues la verdad es que hay muy poca información publicada, fundamentalmente porque nadie se atreve a decir lo que le ha funcionado abiertamente, porque igual está prohibido por el decreto, ya que básicamente todo lo que funciona está prohibido en España al amparo de dicho Real Decreto, que en realidad estaba diseñado para proteger y regular los cruceros turísticos de avistamientos de cetáceos, pero que ahí está limitando también nuestra capacidad de respuesta ante estos ataques. Cuando nos enfrentemos a un ataque como esto, vamos a tener una serie de posibilidades. Lo primero, eliminemos de la ecuación cualquier técnica que pueda causar daño en los animales. No porque a mí no me guste matar ni a una mosca, sino por el miedo que le puede generar a uno enfurecer a un grupo de animales que, si se lo propusiesen, podrían reventar tu embarcación y devorarte a ti mismo en unos minutos. Olvidémonos de arponear, disparar, golpear o cualquier cosa similar que pueda dañar a los animales y por ende cabrearlos. También me olvidaría por completo de intentar repelerlos mediante el vertido de combustible o similar, que no solo ha demostrado ser completamente ineficientes, sino que de hecho desde la sección de pesquerías de la NOAA, Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica de América, se constató que las orcas en los casos de vertidos de petróleo no detectaban los mismos y acababan embutidas y contaminadas por el propio crudo. El combustible no las espanta. Esta misma oficina marcó un protocolo de actuación para mantener las orcas alejadas de las zonas con vertidos de petróleo, que incluía una serie de acciones recomendadas para espantarlas y cuya efectividad había sido contrastada.
Estas acciones incluían el vuelo bajo de helicópteros en la zona de las que querían repeler a las mismas. El ruido y la alteración de la superficie del agua que provocaban a su paso la repelían. Aunque, si os cabe un helicóptero en vuestra embarcación, seguramente seáis demasiado grandes para ser objetivo de las orcas. Otra técnica que funcionaba era golpear tuberías metálicas. Colgar una tubería metálica semisumergida y golpearla con un martillo para provocar un ruido que la repela. Esto parece bastante viable, aunque mejor cuando estén aún acercándose, porque al final si tienes que asomarte mucho al agua y tienes las orcas por ahí deambulando, igual da un poco de miedo. Finalmente, otra de sus recomendaciones era tirar petardos. Sí, tal como lo oís. Una de sus recomendaciones era el uso acuático de petardos, una recomendación oficial de la NOAA americana, y que por supuesto aquí, con nuestro Real Decreto, está completamente prohibido, puesto que sería un ruido molesto. ¿Un ruido molesto para las orcas? Para las orcas. Y no hay que molestarlas por el Real Decreto. Nosotros hemos tenido testimonios de primera mano de que este método funciona y además hace que se alejen rápidamente. Al margen de estas recomendaciones oficiales, hay algunos otros métodos que ha probado la gente con resultados desiguales. Algunos métodos, como pasar a dar marcha atrás y navegar marcha atrás durante un rato, generando un riesgo para ellas que las hace desistir rápidamente ante la cercanía de la hélice girando, funciona más o menos, pero yo creo que más que asustarlas, las aburre de esperar a intentar la oportunidad para acercarse a la pala. Lo que está claro es que todos los métodos de generar ruido es lo que mejor funciona, según los múltiples testimonios que hemos visto en los foros y redes sociales, pero sobre todo lo que nos han manifestado en persona los que se han enfrentado a esta situación. Una forma muy popular de generar ruido son unos ahuyentadores, pingers los llaman, que generan una frecuencia que es muy molesta para ellas y que se utiliza por las embarcaciones de pesca para alejar de las redes a los cetáceos. En España está prohibidísimo, pero aún así hay un amplio mercado de compraventa de estos dispositivos entre la gente que está cruzando el estrecho. También he de decir que he leído los testimonios de la gente que lo está usando y que algunos de los que lo llevan se siguen encontrando con los ataques de las orcas, aunque parece que igual hace que duren un poco menos, igual porque tiene un pitido ahí molesto todo el rato mientras están atacando. Nosotros, particularmente, hemos hecho algunas pruebas de cómo suenan todas estas técnicas debajo del agua. Ya sabéis cómo nos gusta experimentar. Y aquí, pues las pondrá Carlos. Vale, métale al agua. Ahí está. Me cago en que se explota. Joder, y si hace ruido. Me he quedado sordo tú. Pero insistimos en recordaros que estos métodos, aunque funcionan, están prohibidos y que hay que atenerse a la recomendación oficial de no hacer nada, incluso aunque estos métodos las ahuyenten sin dañarlas. A nosotros, en nuestra exuberante imaginación, se nos ocurren algunos métodos completamente legales que podrían funcionar. Chicas! ¡No os metáis con él! Que es de mi barrio, que le conozco, que es amigo mío. Iros a por otro, tranquilas, que de este me encargo yo. ¡Tengo ganas de fiesta! No os acerquéis que la mato, Huir, salir de aquí, alejaros que la mato. Que estoy muy loco, que estoy muy loco, que la mato, que estoy muy loco. Es posible que ninguno de estos métodos nos haya conseguido funcionar o que hayamos llegado tarde y nos hayamos encontrado con un daño provocado en nuestra embarcación. Bueno, aunque los daños en nuestra embarcación no tienen por qué ser con las orcas. Nos podemos encontrar con una orca, pero también puede que nos hayamos chocado contra un ovni, por ejemplo, que nos haya provocado graves daños. Un ovni. Un ovni. Off. No, Off. Objeto flotante no identificado. Por ejemplo, un contenedor semisumergido. La solución más sencilla si hemos sufrido daños, y que coincide con la recomendada también, es que pidamos ayuda y remolque y que vengan a buscarnos y que nos
pasen una buena minuta con el remolque. Pero, como a nosotros lo que nos gusta es ser autosuficientes, creemos que deberíamos estar preparados para realizar algunos arreglos de fortuna que nos permitan subsanar la situación por nuestros propios medios. Lo peor que nos puede ocurrir tras un ataque de estos es que tengamos una vía de agua provocada por la rotura de la pala o por alguno de los impactos de las orcas. Por fortuna, todos los aquí presentes sois grandes seguidores del canal y habéis visto nuestros episodios en los que enseñábamos cómo achicar agua más rápidamente para ganar tiempo o cómo reparar una vía de agua con cera para retretes de una forma sorprendentemente eficaz. Cera para tuales. Cera para tuales. Si el problema que se nos presenta es que nos hemos quedado sin impulso, también hemos visto cómo construirnos un soporte para el fueraborda auxiliar que nos permita regresar por nuestros propios medios, como nos ocurrió y solucionamos nosotros mismos en el episodio número 21, en el que con un motor de 2 caballos regresamos desde alta mar a unos 3 nudos de velocidad. Pero lo más normal que os habrá ocurrido es que os hayáis quedado sin gobierno. Es lo que pasa fundamentalmente cuando atacan las orcas a la pala del timón. Para este caso también tenemos una solución, que sería construir un timón de fortuna, que podríais directamente intentar gobernar el barco con un remo. Además, llevar un remo es obligatorio. Aunque a poco grande que sea el barco, poco efecto va a generar en la dirección y mucho cansancio vais a tener. Pero la solución buena es sustituir la pala del timón por una de fortuna. En mi caso, el propio soporte artesanal que utilizo para el motor fuera borda, con ligeras modificaciones, me ha servido de manera estupenda para dar soporte a un timón de fortuna. Vosotros podríais diseñar vuestro propio soporte. El mío se adapta a mi escalera de baño y está diseñado para ponerlo y quitarlo fácilmente. Pero evidentemente hay soportes para motores fuera borda que podéis atornillar en el espejo de popa y que son de empresas comerciales. En cualquiera de ellos, ya sea el artesanal como el mío o uno comercial, añadirle un par de bisagras nos va a permitir usar una tabla grande como timón de fortuna. En mi caso, la tabla que utilizo, a la que le he incorporado directamente en un extremo las bisagras, es la que permite convertir el sofá del salón en cama, así que está ahí bien estibada. Colocando el soporte del motor y tras asegurarlo bien para que no se mueva en ningún sentido, ya puedes desplegar sobre él el timón de fortuna. Uno de los remos del barco, unidos a esta tabla, es lo que va a hacer las veces de caña para poder gobernar. Y a partir de ahí ya está, ya puedo volver a gobernar mi barco tanto a motor como a vela. Incluso podremos enfrentarnos a cierta resistencia del timón original si es que ha quedado dañado y bloqueado sus restos en alguna de las bandas. Por si esta resistencia es muy grande, deberíamos todos por lo menos saber liberar nuestra pala de timón en caso necesario. En mi caso son 4 tornillos y un pasador. Podemos liberarla y perderla en el fondo del mar, o podemos atarla con un cabo antes de liberarla y subir sus restos a bordo. Para eso, o incluso para repararla en su sitio, puede ser de mucha utilidad tener una mini botella de submarinismo. Yo, aparte de la que visteis en mi episodio de mini submarinismo, ahora llevo la Smaco de 2 litros, que me la regalaron los de Smaco, que ya permite estar 15 minutos o más debajo del agua y afrontar reparaciones de cierta envergadura, al margen de que ya con 2 litros ya pues tiene cierta utilidad recreativa y ya puedes usarla para ver peces y para bucear un poco. Puedes bucear para ver las orcas de cerca. Puedes bucear para ver para ver cómo te devoran las orcas de cerca y esas cosas. Bueno, ya se sabe, lo normal. Tener un encontronazo con las orcas, la verdad es que es mala suerte. El problema es que la mala suerte se está convirtiendo en costumbre y en las zonas conflictivas, como en el Estrecho o en la zona de Galicia, depende de la época del año, esa mala suerte se está convirtiendo en algo muy habitual. Yo, sinceramente, no es que tenga nada contra las orcas en sí, de hecho, Willy y yo hemos desarrollado una bonita amistad en la realización de este vídeo, ¿no? Pero yo creo que las recomendaciones actuales no son suficientes. O sea, si cuando vienen las orcas no hacemos nada, las dejamos que interactúen con el barco, que se carguen las palas y que no tengan ningún tipo de consecuencias para ellas, ni siquiera las asustamos, pasará lo que está pasando, que repetirán su conducta muchas más veces e incluso enseñarán la conducta a nuevas crías y el grupo se aumentará y el número de ataques irá en incremento. Yo creo que deberíamos tomar alguna medida un poco mejor, ¿no? Y que las recomendaciones oficiales deberían ir por el camino de espantarlas. Si cada vez que las orcas se acercan a un barco alguien tirase petardos, hiciese ruidos molestos o cosas similares, pues lo que harían es asociar la visita de un barquito de estos con molestias y cogerían y empezarían a corregir su comportamiento. Pero si no, y esto ya os digo que es un editorial, una opinión personal, seguramente sin ningún tipo de base científica, pero si no, a mí me parece que esto va a ir
a más y a más y a más. Y si esto sigue así, ya nos enseñaron los Simpsons lo que pasó con los delfines. Ahí está, que se adueñarían del mundo. Que intentarían dominar el mundo. Ahí está, si las dejamos acabarán dominando el mundo. Yo por lo menos tengo ahí un enchufe en las altas esferas de las orcas y tú a mí me reservarás un buen sitio, ¿no? No me esclavizarás por lo menos. En cualquiera de los casos, consigamos repelerlas, no consigamos repelerlas, ya sabéis que las cosas que funcionan son las que no están permitidas, pero cuando te enfrentas a algo así, pues qué decirte, yo casi que prefiero hacer ruido molesto, repelerlas y que se vayan a jugar con otro y que a mí me dejen en paz. Cada uno que se haga responsable de lo que haya que hacer, pero las autoridades, por favor, que tomen medidas que no sea, pues no navegáis, os quedáis en tierra, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, ¿verdad? Suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos que recibamos. Tenéis toda la información de las fuentes que hemos utilizado para informarnos para la realización de este vídeo en la descripción del mismo y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. ¿Tenemos los enlaces de la orca también? Tenemos enlaces por si queréis tener... Bueno, es que la orca puede ser infalible el mostrar su amistad con ellas para que te dejen en paz. Nos vemos dentro de un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Vale, vámonos para casa. Te voy a adoptar. No, que ya tengo 2 niños como para tener encima la orca. Paso.